mundo cristiano ya se estarían cumpliendo las profecías anunciadas en el Apocalipsis a partir de los 4 jinetes mismos. Atención, el primer jinete que estaría anunciando la llegada del anticristo. Revisamos Apocalipsis 6, versículo 2, dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencido para vencer. Venciendo para vencer. Venciendo para vencer. Muchas gracias, amigos míos. Atención, se sabe que existe una cantidad de sellos que están mencionados donde Jesucristo de alguna manera va despertando uno por uno y va tratando de entender cómo cronológicamente sucede antes de la segunda venida de él, con todas las últimas guerras, digamos. Y el primer jinete lo que anuncia es la llegada que durante harto tiempo se establece un anticristo, una fuerza opositora cargada de carisma y que de alguna manera traería el inicio de la destrucción en los tiempos finales. Ahora, ¿cómo detectar quién sería anticristo? La verdad es que hay varios sospechosos, pero algunos ya le han echado el guante a particularmente uno en el mundo entero. Atención. El jinete sobre el caballo blanco representa el anticristo, el carismático líder del mundo político. Las escrituras dicen que será un gran mentiroso, el padre de todas las mentiras, y que engañará al mundo entero para que piense lo contrario. No todo el que cabalga en un caballo blanco es un buen chico. Parece aquí viene Jesús. Yo no lo creo, no lo creo. El anticristo quiere destruir al pueblo de Dios para despejar el camino y establecerse a sí mismo como Dios. 4 jinetes del Apocalipsis que cronológicamente van designando cómo es el proceso de la última gran batalla final entre Dios y las huestes del mal. Al principio ya vimos que el primer jinete anuncia la llegada, el establecimiento de una fuerza opositora a Jesús. ¿Cuáles son sus características y cómo podemos detectar si ya está emplazado y está actuando? Sí, señor, hay un nombre y los detalles los veremos a la vuelta de esta breve pausa. Amigos míos, estamos revisando lo que muchos cristianos ya creen y que todo parece indicar que el panorama que vivimos hoy en día parece ir de la mano a lo anunciado en el Apocalipsis respecto a los 4 jinetes que anuncian cronológicamente cómo va a ser el proceso de la segunda venida de Cristo y la gran batalla final de Armagedón, como está anunciado en el libro de Revelaciones bíblicos. Atención, amigos míos, el primer jinete del Apocalipsis, según el propio Cristo lo anuncia, afirma sobre la llegada de una fuerza opositora, el anticristo. Vale decir, si Jesús de alguna manera es el Hijo de Dios, el anticristo es el Hijo mismo representado, encarnado de Satanás. Apocalipsis 6:2 dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Atención, ¿de qué se trata? ¿Cómo de alguna manera poder detectar que, siendo que tiene cuerpo, figura humana el anticristo y que sería el primer jinete del Apocalipsis, vale decir, tiene mucho tiempo para asentar su poder, convencer una gran cantidad de personas para luego romper el segundo sello, que ya vamos a estar viendo cuáles son los otros jinetes? La verdad es que algunos expertos se han puesto de acuerdo y han revisado la Biblia de principio a fin y han logrado detectar cómo fijarse, cómo detectar cuál es el poder, hasta dónde podría ascender el anticristo y de qué manera operaría. Atención, para que usted vaya anotando alguna de sus pistas y luego quién sería el mayor candidato. Mire. El jinete sobre el caballo blanco representa el anticristo, el carismático líder del mundo político. Las escrituras dicen que será un gran mentiroso, el padre de todas las mentiras, y que engañará al mundo entero para que piense lo contrario. No todo el que cabalga en un caballo blanco es un buen chico. Parece aquí viene Jesús. Yo no lo creo, no lo creo. El anticristo quiere destruir al pueblo de Dios para despejar el camino y establecerse a sí mismo como Dios. Amigos míos, es un hombre cargado de carisma, por tanto, digamos, es capaz de tener una gran cantidad de personas que lo siguen y tienen una fe ciega en él. Por otro lado, este hombre utiliza el camino de la paz, pero es un gran mentiroso porque dice una cosa y actúa de otra manera, y siendo que la prensa, los medios o las propias personas se van dando cuenta de aquello, el hombre es capaz de dar vuelta a las situaciones para seguir haciendo de la suya y mantenerse en el poder. Y cuando hablo de un poder, va a decir un nivel de influencia importante en la actualidad.
La verdad es que uno comienza a jugar por descarte y dicen, bueno, quizás personas que son representantes efectivas de la paz, como el Papa, por ejemplo, Claro. donde algunas ramas del cristianismo ven en él, digamos, una figura potente, donde la Iglesia Católica incluso sea denominada como la gran prostituta o ramera de Babilonia, también citada en el libro de Apocalipsis. Claro, pero en este caso el tema del Papa es muy reciente, entonces no podemos decir también que él pueda llegar a ser el anticristo porque no lo hemos visto y no se ha presentado situaciones en las cuales Claro. quede Y juzgado. además Tiene un uno gran lo punto, presenta Andrea. como un líder político y uno ahí de inmediato hace la ración de el líder de una nación o de una potencia. Maestrísimo, usted ha dado en el clavo, porque finalmente el Papa, que deberíamos quizás descartarlo en esta ocasión, él no puede, con todo el poder que tiene, no puede llamar a las armas. ¿Por qué sería un discurso No. demasiado contradictorio? El siglo Exacto. pasado sí. Pero excelente, amigo mío. Entonces, ¿quién va quedando? La verdad es que hay una serie, digamos, de simplificaciones políticas que podemos hacer. Y si sumamos los antecedentes de lo que otros profetas han dicho, como Edgar Cárcel, por ejemplo, como el propio Nostradamus, la verdad es que limpiando, solo queda una figura, que sería la de Barack Obama. Atención, ¿qué opina usted? Distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, citizens of America, and citizens of the world. I received Lo que estamos viendo es cuando el actual y reelecto presidente de Norteamérica recibió el Premio Nobel de la Paz. Yet I would be remiss if I did not Sin embargo, acknowledge es el hombre que en el último tiempo, como presidente de Estados Unidos, más ha llevado e impulsado el negocio fallido, digámoslo, y mentiroso de la guerra, con falsas banderas, y donde finalmente en distintas ocasiones ha dicho que retira las tropas y finalmente hace todo lo contrario. Fuerzas militares, digamos, y de alguna manera justifica a través de la paz el accionar de la guerra como con una consigna de justicia y equilibrar los poderes del mal. Clear-eyed, we can understand that there will be war and still strive for peace. We can do that. Ahí está. Como Obama, es impresionante cómo él justifica Sí, justifica, sí. las guerras para mantener la paz. Por supuesto. Y él en ese lugar se siente absolutamente un dios, porque está siendo validado. Y en ese sentido tiene razón lo que nos decía Juan Andrés, que el hombre utiliza la paz como una herramienta para justificar hacerse todo lo liderazgo contrario. y para justificar finalmente la guerra. Absolutamente. Sí, igualmente es como una revancha de O sea, color de piel. habla, digamos, con palabras de bondad, pero su accionar, digamos, acumula una cantidad de cadáveres inocentes, porque obviamente estas guerras están justificadas en la idea de que van a buscar personas que son enemigas de la humanidad, personas que estamos en alto peligro porque tienen armas de destrucción masiva. Sin embargo, nunca es el caso y una tras otra las guerras se suceden. ¿Hay otras pruebas que indiquen que esto Amigos míos, sería? vamos confirmando una por una. Podríamos decir, varios así lo creen, que Barack Obama, por lo menos así lo designaron varios profetas, que hablaban sobre un dirigente negro, ¿cierto?, de piel oscura, de una cantidad de presidentes en Estados Unidos, que es el que corrobora la llegada, la segunda elección de Barack Obama. Vamos al segundo. ¿Qué es lo que anuncia el segundo jinete del Apocalipsis? Finalmente hablan de la guerra, ya que está depositado, ya que está en su trono, reelecto el anticristo, dice Apocalipsis 6:4 una vez más. En eso salió otro caballo de color rojo. Esta vez el rojo parece de alguna manera indicar alguna especie de pasión enfurecida. Encendido, dice él. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Vale decir, en estricto rigor, de lo que está hablando es que el segundo jinete del Apocalipsis habla respecto a la posibilidad de llevar a la acción definitiva lo que el anticristo ha venido a trabajar. Habla de la paz, genera la guerra y finalmente la guerra llega y se instala para no irse nunca más. Estamos viviendo en tiempos de guerra, a no dudar, y de guerras aún más poderosas y peligrosas que están por suceder. Atención, ¿ha sido liberado el segundo jinete del Apocalipsis? Todo parece indicar que sí. Los elementos clave en la guerra de Gog y Magog serían Rusia y Persia, que actualmente son Irán, y literalmente es Satanás quien está movilizando a los ejércitos de Rusia e Irán y otras naciones de Oriente Medio para que vayan contra Israel en un intento de destruirlos en los últimos días. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial en Oriente Medio.
Existe un riesgo real de guerra nuclear. La gente piensa que el riesgo desapareció con el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, pero no es así. Una vez se lanzara la primera, se produciría una reacción en cadena y no habría forma de detenerla. Si esas armas fuesen utilizadas hoy, la explosión inicial sería la menor de nuestras preocupaciones. Los efectos posteriores de un Armagedón nuclear serían catastróficos a largo plazo. Wow, por eso justificamos que Estados Unidos con Obama haga y deshaga en el mundo. Pero además, ¿qué Van de la mano las dos noticias y los dos jinetes. ¿Qué está pasando hoy día? Netanyahu habla en el Congreso. Vamos a llegar ahí, señor. Norteamericano. ¿Y Estados Unidos haciendo un acuerdo nuclear? De todas maneras, porque si ustedes se fijan bien, esto pasó hace algunas horas, que es cuando la prensa de alguna manera comienza a decir que Irán, un discurso que viene arrastrándose hace harto tiempo, y que algunos lectores de la Biblia dicen que quizás no porque aquí hayan buenos y malos, sino que al parecer esto se va a desencadenar con los eternos rivales del pueblo israelita, que en este caso estarían designados de parte de los rusos y en este caso también de parte de Irán, que antes designado como Persia, hoy día conocido por todos nosotros como Irán. Bueno, ahí está obviamente donde se habla de que aunque existen llamados a no obtener este tipo de armamento, Irán, según algunos, está motivados a generar y a utilizar, en el caso de que se vean demasiado oprimidos, armamento nuclear. Y usted lo dijo, amigos míos, Netanyahu llegó al Congreso norteamericano. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Muy poco, prácticamente ninguna que yo recuerde por el momento. Y donde él dice, le están bajando el perfil. ¿Quién le está bajando el perfil? Ellos mismos han armado la noticia. Irán tiene armamento nuclear y va a utilizarlo contra nosotros. Ayúdenos, protéjanos y todo lo demás. Que dicho sea de paso, no es primera vez que se dice. El enriquecimiento de uranio en Irán lo vienen asustando el cuco hace tiempo, no es nuevo esto. Absolutamente. Y según algunos lectores de la Biblia dicen que, sin decir que aquí hay buenos o malos, simplemente establecer lo hecho de que aquí se están colocando enemigos, fuerzas opositoras, en realidad en las puertas de una tercera guerra mundial. Lo acabamos de ver cuando Netanyahu ayer se levanta en el Congreso y dice lo siguiente. Segundo jinete del Apocalipsis, liberado. Spews the oldest hatred of anti-Semitism with the newest technology. Bueno, obviamente se encarga de establecer la parada antisemita que tiene obviamente Irán. Y que busca borrar a Israel. Y claro, por otro lado, ¿sabe dónde decir esto? Que es que Estados Unidos le interesa de sobremanera conquistar, digamos, al pueblo iraní. No solo, digamos, por el tipo de armamento que obviamente transcurre entre Rusia y otros países opositores a las fuerzas norteamericanas, sino que obviamente la gran y tremenda riqueza petrolífera que ellos detentan. O sea, hay dos razones por las que Norteamérica le echó el ojo. Más allá que sea cierto, ¿no?, de que ellos están enriqueciendo uranio y que podrían estar de alguna manera generando algo que dentro de todo por lo menos parece sospechoso, porque por mucho que se vean oprimidos, si es que ellos deciden iniciar una tercera guerra mundial, van a salir perdiendo. Y la verdad es que en realidad perdemos todo. Los enemigos máximos de Estados Unidos siempre son los que tienen muchos recursos naturales. Siempre. Es decir, exactamente. Están ubicados, mucho petróleo, me parece. Claro, y que están ubicados geográficamente en puntos estratégicos como por ejemplo Corea. Exacto. Entonces, llama la atención, ¿no? Debe ser coincidencia o debo estar yo muy equivocado. No es una coincidencia, porque lo que ellos dicen es que lo que ellos atacan son aquellos que tienen armamento nuclear. Pero nunca le ha importado molestar a Alemania. ¿Será porque tienen una buena relación y porque ellos no tienen petróleo? Por ejemplo. Porque debieran haberlo invadido hace rato, pero bueno, no es el caso, en estricto rigor. Ok, hemos visto que el panorama en el que hoy día convivimos los seres humanos, no por nada muy preocupados, la gran parte de nuestra raza, tiene que ver con que los cristianos al parecer no se equivocan, donde está completamente lanzado, digamos, lo que anuncian los jinetes del Apocalipsis en orden cronológico. Barack Obama llega primero. Obviamente vivimos en un estado de alerta por las supuestas guerras que, si es que no se producen naturalmente, las van a forzar. Es cuando se libera el tercer jinete, señor director, del Apocalipsis. Dice la Biblia de la siguiente manera, y que estaría hablando de la hambruna que viene a continuación, producto de las guerras, o que puede suceder en paralelo. Dice, miré y apareció un caballo negro esta vez. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. De alguna manera,
la comida comienza a no alcanzar para todo. Y es curioso cuando dice qué cosas de alguna manera todavía van a estar al alcance de todos, pero que obviamente no significan un sustento de alimentación para gran parte de la gente, pero que claramente hay una distribución que enriquece a algunos pocos, pero que en estricto rigor el alimento va a comenzar a faltar para la gran mayoría. ¿Qué tiene que ver el tercer jinete del apocalipsis y la hambruna posterior a este aires de guerras que estamos respirando a cada momento? Atención. El caballo negro representa el hambre y la escasez de alimentos. Y como resultado morirán cientos de millones de personas. El número de países que actualmente experimentan escasez de alimentos es muy superior al de hace solo un par de décadas. Nos abocamos a una hambruna mundial sin precedentes en la historia de la humanidad. Cuando empezamos a hablar de tantos millones de personas que no tienen nada o casi nada para comer, se activa el factor miedo, y el miedo es irracional. Entonces no hay normas de comportamiento que valgan. Empiezan los tumultos, los saqueos, los ataques y la gente se mata. Los sistemas de gobierno no serían capaces de evitarlo. No importa lo que dijeran en la televisión ni cuántos policías hubiese en las calles, la magnitud del problema lo superaría. Exacto. Aquí estábamos discutiendo varios puntos donde el hambre, que a veces se genera por procesos naturales, digamos, de escasez de recursos, que es lo primero que se ataca, en otras ocasiones es utilizada como una forma física, psicológica también, de ataque a ciertas naciones tercermundistas que se mantienen en esa situación simplemente porque se les obliga a no salir de ese círculo vicioso. Tú das un ejemplo, Felipe. Claro, que Estados Unidos financia a los rebeldes en algunos países africanos o a los gobiernos de turno para que los rebeldes no se les suban, digamos, a la cabeza. Y la financian con armamento, con muchísimo armamento. No directamente a Estados Unidos, pero usted me entiende, a través de empresas, en fin. Bueno, ¿qué es lo que generan eso? ¿Qué es lo que están generando? En vez de enviar alimento o de alguna manera sembrar o hacer de ese país una cosa un poquito más agradable, lo que hacen es matarse entre ellos. Y así disminuyen la población, comillas, para que quede claro, no estoy de acuerdo, comillas, indeseable. Exactamente, no se equivocan nada, Felipe. Pero atención, la Biblia lo que afirma es que en algún momento esto se va a generar producto de ser lanzado el tercer jinete del apocalipsis, que usted lo puede ver como algo más literal o sencillamente una metáfora, pero es un proceso cronológico que va siguiendo este orden y es lo que está ocurriendo. Porque en estricto rigor, de ser así como está citado en la Biblia, Estados Unidos, que hoy día hemos descubierto, digamos, que ellos generan a veces esta hambruna, debiera afectarle a ellos también. Y qué curioso, porque el país que de alguna manera impulsa estos alimentos que no nutren, que no alimentan, valga la redundancia, hoy día están viviendo un estado importante de sequías que en algún momento los va a pillar con los pantalones abajo y les va a cobrar hacia una cuenta. Atención. La sequía más importante que confronta a Estados Unidos después de 1000 años. Y que obviamente esto se expande a varios países de Latinoamérica, Europa, digamos, y con todos los problemas económicos que hay, usted ya sabe cómo se viene. Y Chile tampoco es la excepción. Atención, amigos míos, queda el cuarto jinete, para muchos el más terrible. ¿Qué sucederá después de que se libere el cuarto jinete del apocalipsis? ¿Qué viene después en estricto rigor? ¿Tenemos algún tipo de esperanza? ¿Y en qué consiste? ¿Y qué es lo que anuncia este último cabalgante? Los detalles, por supuesto, al regreso de esta breve pausa comercial. Llegó el momento de revelar el cuarto y último, el más terrible de los jinetes mencionados en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Atención, la Biblia lo menciona de la siguiente manera. Apocalipsis 6:8. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. De alguna manera, entre las cosas que anuncia, esto no es solo una única designación. Se habla de epidemias, se habla de hambre, digamos, de otra categoría e incluso de fieras salvajes. Vamos viendo una por una. Hablemos primero respecto a las enfermedades. ¿De qué manera estarían manifestándose quizás ya en nuestro planeta? Atención. El caballo pálido representa las enfermedades y la pestilencia que matará a un cuarto de la población mundial.
Siempre existe el riesgo de una pandemia. Las pandemias tienen el potencial de matar a una gran parte de la población. Existen muchos tipos de amenazas de terrorismo biológico. Puede ser ántrax, botulismo, viruela, puede ser mediante cualquier agente biológico. La perspectiva de una guerra biológica es inminente. Yo creo que esos virus ya han sido diseñados. Están aquí. La pregunta es, ¿cuál van a utilizar? Lo primero que se establece es un estado de pandemias. Y es curioso, pareciera que si uno lo mira esto con la debida distancia, cada cierto tiempo, que generalmente ocurre cada 2 años. Está pensado así, pareciera. Gripe aviar, ébola. Exacto. Todo ejemplo. Exactamente. Comienzan a mandar y después gripe porcina, exactamente. Como que tienen una especie de ciclo de clientela mediática para generar esta función de vender una gran cantidad de medicamentos, en donde en estricto rigor pareciera que el problema también está lanzado por ellos. Y de hecho no se arriesgan mucho, generan así como una pequeña pandemia explosiva, entonces finalmente los muertos no son ni tanto. El miedo es terrible. Bueno, pero el miedo es inmenso. Muy bien, Felipe. Y la gran mayoría llega a Estados Unidos. Porque no es que es decir, se tiran la pandemia, lo que vaya a ser, y la gran mayoría de gente que sale de ese lugar llega a Estados Unidos. Claro, no llega, no sé, a Perú, a Brasil, no, llega a Estados Unidos. Y cuando tiene alguna amenaza de Estados Unidos o aliados, ahí prenden la alarma antes. No, esta noticia que estamos viendo en pantalla... Esto acaba de ocurrir, amigos míos. La bacteria, impronunciable para mí, se transmite de animales en el sudeste asiático, lo consigna la prensa, que escapó de un laboratorio secreto en Luisiana. Escapó, secreto. ¿Cómo permiten estas cosas? Bueno, hoy por hoy hay una gran alerta sanitaria, pero la verdad es que no se ha hecho un anuncio formal. Obviamente, ¿cómo deben pagar ahí, compadre? O sencillamente, quizás lo que creen, lo que desean ellos que se sepa, es de que está la patada con esto, pero no le echan la culpa a nadie en estricto rigor. Que es muy fácil generar una masacre a través como de una enfermedad, porque en el fondo no existen culpables, como pucha, te enfermaste y te contagiaste. No era nuestra intención. Como las bacterias intrahospitalarias. Claro, es mucho más fácil. No, es que es como las bacterias intrahospitalarias, viste, que nadie tiene la culpa. Pucha, justo, llegaste en el momento justo y te enfermaste. Existen, chao. Absolutamente. Además, con el sistema de transporte hoy en día, digamos, si una persona queda contagiada, claramente uno no sabe quién involuntariamente se transforma en el que carga, digamos, una de estas enfermedades, muchas de ellas, como se ha probado, fabricadas en laboratorio. Atención, la alerta pasó respecto a las posibles pandemias y que en algunos casos, en realidad, son categóricamente armas biológicas, es un estado muy terrible en el cual vivimos hoy por hoy y todo parece indicar que una vez más el cuarto jinete del apocalipsis también está cabalgando por ahí. Atención. Government-funded universities across the Western world are developing massive warehouses full of bioweapons that they say is for biodefense under the BioShield program. Airborne Ebola, smallpox, bubonic plague, bird flu, and the H1N1 superbug are being weaponized and kept in moderately secured facilities like at the Galveston National Laboratory on the campus of the University of Texas. Now, this may be one of the biggest threats we now face, as the risk of a deadly virus escaping one of these laboratories and starting a global pandemic, well, it is a clear and present danger. La prensa libre no cree que se le escape, simplemente que son liberados y que para que esto funcione necesitan hacer el anuncio, ¿te das cuenta? Para que generalmente las personas digan, compadre, hay que hacer algo al respecto. Y para que alguien muera. Y preocuparnos más de la solución que en estricto rigor del problema en sí. Lo siguiente es, ¿qué ocurre después de que estos jinetes han sido liberados? ¿Qué es lo que viene? ¿Buenas noticias? ¿Lo peor? ¿O quizás hay una luz de esperanza? Atención, cuando lo leemos directamente de la Biblia, en el Apocalipsis dice lo siguiente: luego de las señales de los jinetes será el fin de la humanidad. Ojo, bueno, la Biblia es bastante enfática en decir de que hay algunos elegidos, de que obviamente se viene una gran batalla final entre las luchas poderosas entre el bien y el mal, la última batalla, dicho sea de paso. Pero abro comillas y dice así: los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ese será el día del Señor. Junto con ello, que este tema que ha llamado tantas veces la atención viene acompañado, por supuesto, del arrebato o el rapto, y posteriormente algunos pocos, y debo insistir porque es como lo designa la Biblia, algunos pocos, los elegidos, podrán vivir felices de aquí en adelante, completamente erradicado el poder del mal. Ahora, ¿cuánto queda para eso?
Si simplemente leemos que se funciona por los 4 jinetes del apocalipsis, no queda nada, porque estamos sobre la marcha. Sin embargo, esto merece más estudio y sigamos entendiendo la Biblia, que es claramente uno de los mejores referentes respecto a los tiempos que vivimos.